porque todos merecemos poder mostrarnos tal y como somos. Por primera vez en la historia, nuestro país está a punto de revelar datos oficiales sobre identidad de género y orientación sexual. Es un momento histórico para el Ecuador el hecho de incluir una pregunta sobre la diversidad de género y orientación sexual en el Censo de Población y Vivienda. Esto marca un hito significativo en la búsqueda y el reconocimiento de la comunidad LGBTI+ en nuestro país. Es momento de celebrar la diversidad y fortalecer espacios para que nuestras voces sean escuchadas. Detrás de cada número hay una historia. Muy buenos días con todos, todas y todes. Qué gusto poder contar con su presencia en este día histórico para el Ecuador. Bienvenidos a nuestro evento Datos con Orgullo, un espacio diverso, lleno de expectativas y desafíos. Para el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, es un orgullo poder presentar a la ciudadanía datos oportunos y representativos sobre la población LGBTI+, a la cual orgullosamente yo pertenezco. Un hito en la historia del Ecuador y la región, pues esta es la primera vez que un país incluye preguntas sobre diversidades sexogenéricas en la operación estadística más importante de un país, el Censo de Población y Vivienda, con el fin de dar a conocer la realidad de las condiciones de vida de la población LGBTI+, para que los entes rectores puedan implementar política pública que nos garanticen el cumplimiento de los derechos de igualdad e inclusión y que se reduzcan las brechas sociodemográficas y económicas que perjudican a la población LGBTI+. Los datos que hoy conoceremos son el resultado de un proceso participativo e incluyente, en el que más de 20 organizaciones LGBTI+ han participado, así como también el trabajo continuo con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El trabajo interinstitucional y articulado ha sido la clave para haber cristalizado hoy este hito histórico. A continuación, recibimos al subsecretario de Diversidades, Alexander Guano, del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Bienvenido. Ahí sí. Hoy marcamos un hito histórico para la población LGTBI+. Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC. Autoridades presentes, compañeras, compañeros y compañeres de la población LGTBI+. Es un honor para mí dirigirme el día de hoy a ustedes en este día histórico para el país. La inclusión de las preguntas sobre identidad de género y orientación sexual en el 8º Censo de Población y 7º de Vivienda marcó un hito histórico sin precedentes por la lucha para la visibilidad y el reconocimiento de nuestros derechos como personas LGTBI+ en nuestro país Ecuador. El camino hacia la inclusión de la población LGTBI+ en el censo realizado en el año 2022 ha sido largo y arduo, y es fundamental mencionar que empezó por la incidencia propositiva de organizaciones de sociedad civil LGTBI+, que desde la lucha por la despenalización de la homosexualidad hasta el día de hoy han impulsado, incluso con su vida, la restitución de nuestros derechos. Visibilizarnos en el censo
no fue sencillo. Requirió de un proceso participativo y técnicamente riguroso, liderado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Así también con la colaboración de actores e instituciones como el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el UNFA, CEPAL, Banco Mundial y, por supuesto, representantes de sociedad civil LGTBI+, a quienes extendemos nuestro reconocimiento por su compromiso en la construcción de este nuevo Ecuador diverso, demostrando que, articuladamente, podemos avanzar hacia la materialización correcta de los derechos de la población LGTBI+, los cuales hemos sido violentados e invisibilizados históricamente. La inclusión de las preguntas sobre identidad de género y orientación sexual en los registros estadísticos del país es un paso crucial hacia la visibilización y para el reconocimiento de todas las personas LGTBI+ del país. Permanentemente, los informes internacionales de derechos humanos han instado a nuestro Estado a considerar e incorporar en los sistemas de identificación para que sean inclusivos y no discriminatorios. En ese sentido, los resultados de las preguntas de autoidentificación SOGI en los registros administrativos directamente nos benefician en 4 aristas. En el reconocimiento de los derechos, ya que al incluir la orientación sexual y la identidad de género, nos visibiliza como personas LGTBI+, sujetos de derechos. Esto es esencial para garantizar nuestro acceso a bienes y servicios básicos como la salud, la educación, el acceso a la justicia, trabajo, entre otros. Como segunda arista, la mejora de políticas públicas, ya que la disponibilidad de los datos estadísticos precisos permite la formulación de políticas integrales, aterrizadas y específicas, cuyo objetivo es mejorar nuestras condiciones de vida, restituir nuestros derechos, ya que estos datos nos ayudarán a diseñar programas específicos diseñados para solventar nuestras necesidades que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia ecuatoriana. Como tercera arista, contribuir a un desarrollo más equitativo y justo, ya que los datos obtenidos permitirán y obligarán a todos los actores que intervienen en el Estado a plantear acciones concretas, tomándonos en cuenta como sujetos de derechos. Finalmente, los datos nos permiten combatir la discriminación y el estigma. La disponibilidad de estos datos oficiales nos permitirán desmontar narrativas equívocas que nos catalogan a las personas LGTBI+ como una minoría, inexistente, contribuyendo así a combatir la discriminación y el estigma que aún enfrentamos dentro de la sociedad. Sin lugar a dudas, el Censo 2022 ha marcado un antes y un después en la lucha por los derechos de la población LGTBI+. Los datos obtenidos son una herramienta invaluable para avanzar hacia una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva. Nos permitirá visibilizar en lo más profundo nuestras realidades, necesidades y desafíos que enfrentamos como personas LGTBI+ en nuestro querido Ecuador. Estoy seguro que juntos, trabajando de manera articulada, vamos a construir este nuevo Ecuador diverso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al subsecretario por su intervención. El apoyo internacional tiene un rol fundamental para poder cumplir con estos propósitos. Es por eso que esta mañana queremos escuchar a Dominique Cola, especialista en desarrollo social de la práctica global de sostenibilidad e inclusión social y miembro del equipo de inclusión de la orientación sexual y la identidad de género del Banco Mundial, y Hercio Muñoz Saavedra, senior de Economía, de División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes no pudieron acompañarnos de manera presencial el día de hoy. Sin embargo, nos dejan un importante mensaje de manera digital. Escuchémoslos. Muy buenas tardes, mi nombre es Dominique Cola, soy especialista en el Banco Mundial, trabajando en la inclusión de la población LGBTIA+.
Ecuador hoy cumplió un hito muy importante en la publicación de los datos del censo, que por primera vez incluyeron preguntas de orientación sexual e identidad de género. Esos datos son súper importantes para el diseño de políticas públicas más inclusivas para fomentar la inclusión de la población LGBT+, y es un logro muy importante no solo para el Ecuador, pero también a nivel regional, en donde Ecuador es uno de los pocos países que tiene esos datos oficiales sobre la población LGBTIA+. Buenos días, mi nombre es Sergio Muñoz, soy economista en la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano del Desarrollo. El censo de 2022 en Ecuador es un ejemplo de innovación para toda América Latina y el Caribe. También para el mundo. Esta es una de las primeras operaciones estadísticas de esta magnitud que recaba información que permite la cuantificación y la caracterización de la población basado en la orientación sexual y la identidad de género. El censo es una base fundamental de la política pública. El ejercicio censal es esencial para obtener datos fidedignos sobre nuestra población y sus condiciones, y servirá para apoyar decisiones de política pública y privada basadas en evidencia durante toda la próxima década, abarcando desde necesidades educativas, de salud y vivienda, hasta política de transporte, planificación urbana y apoyo a los grupos más vulnerables de la población. Los datos recopilados por INEC con estas nuevas preguntas, usando los más altos estándares internacionales, manteniendo el estricto secreto estadístico que regula esta información recolectada, además de dar visibilidad a grupos históricamente excluidos, permitirán el estudio demográfico, así como diagnosticar las principales brechas que hoy afectan a las minorías sexuales y de género. Desde el BID, estamos comprometidos con reducir las brechas económicas y sociales que afectan a diversos grupos de la población, entre ellos las personas LGBTQ+. Es por ello por lo que felicitamos al INEC y estamos trabajando para que este censo nos permita aprender y ayudar lo máximo posible a cada habitante de Ecuador. También sirva de ejemplo, guíe e informe el futuro trabajo de otros sistemas estadísticos nacionales en la región están haciendo. Que tengan un excelente resto del día. Felicidades. A continuación, es importante escuchar desde la voz de los colectivos LGBTI+, lo que representa en términos reales contar con una data actualizada sobre la población. Recibimos en el estrado a Freddy Lobato, consejero consultivo LGBTI+, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Bienvenido. Aló. Gracias. Distinguidas autoridades del Gobierno Nacional presentes en este evento, apreciados colegas activistas y miembros del Consejo Consultivo LGBTI+, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, señores medios de comunicación, invitados, invitadas, todas y todes. Quien habla participó en 2019 en un grupo focal que el Instituto de Estadísticas y Censos realizó para sondear, entre otros temas o variables demográficas, la necesidad de saber cifras de población LGBTI+ en Ecuador. Como única persona de la diversidad presente en ese estudio, mi criterio fue que había que dar un paso adelante respecto de conocer cifras aproximadas de cuánta población LGBTI+ hay en el país. En medio del cruce de ideas, recuerdo justamente tener a mi lado a una persona afroecuatoriana, el ejemplo de lo que la identidad negra de este y otros países latinoamericanos significa es el más emblemático en cuanto a empoderamiento y orgullo. El mimetismo de otras identidades étnicas o raciales ha politizado incluso las posturas sobre la cantidad, mayor o menor, de pueblos o nacionalidades, el momento de ejecutar políticas públicas de inclusión o de leyes de equidad que involucren la interseccionalidad, vinculando
el cuántos beneficiarios apunta un presupuesto estatal y sobre todo cuando se habla de votos o simpatías. El activismo y la ciudadanía LGBTI+ estará vigilante ante intentos de discriminación desde el Estado o por parte de grupos antiderechos basado en criterios de este tipo. Una máxima feminista reza de que lo personal es político y si las personas o ciudadanos nos atraviesan varias interseccionalidades, pues las luchas se convierten en un cúmulo de causas, de conciencia y de empoderamiento. Sin embargo, eso no siempre sucede con la población LGBTI+, debido a un profundo estigma de siglos en nuestra contra, con relación a otros factores como el color de piel, la discapacidad, la clase social o el origen étnico. En la diversidad sexual, la visibilidad cuenta, pero no es suficiente sin empoderamiento y viceversa. Eso lo palpamos actualmente en varios actores y autoridades políticas que siendo LGBTI+, pasan invisibilizadas, pues no están empoderadas y eso es complicado, por no decir grave, sobre todo para quienes, como en mi caso, promovemos el derecho a una participación política LGBTI+ visible y que precautele nuestros y sus propios derechos como autoridades. Nadie puede ocultar su color de piel, la estética y los atavíos étnicos para identificar a una persona. Paradójico que hasta el apellido paterno o materno se mimetice en cuanto a identidad étnica. Pero aún así, la orientación sexual y la identidad de género no son fáciles de expresar en una sociedad con muchas taras machistas y discriminatorias. Por estas razones, en dicho grupo focal, defendí la necesidad de incluir los enfoques de diversidades sexogenéricas en el censo poblacional, consciente además que habría quienes, por estar casados o casadas, ocultarían su orientación sexual delante de sus parejas, pues viven una doble vida. O aquellos y aquellas que por vivir en climas de odio en sus familias y tener una relación de dependencia económica con sus progenitores o representantes, no revelarían, entre comillas, su verdad si estaban o están aún dentro del armario. Esos, entre muchos otros factores conocidos de sobra, fuertes de reconocer, pero necesarios de mencionar. Mucho se ha cuestionado a la metodología del censo y otras dificultades técnicas que está bien que se discutan. Sin embargo, debemos ser conscientes también que cualquier otra metodología en un censo amplio con enfoque de diversidades tendría esa limitante aquí o en otro país con mayor apertura y derechos para las diversidades incluso. Pero es un primer paso para que en siguientes ocasiones tanto el rigor de la metodología como la visibilidad y empoderamiento de la población LGBTI+ censadas permitan conocer resultados en porcentaje más cercanos a la realidad y sobre todo que el censo permita también conocer en qué otros contextos esa población LGBTI+ vive sus realidades, limitaciones y necesidades. El mismo hecho de que en un censo haya incluido históricamente preguntas relacionadas con poblaciones de LGBTI+, a diferencia de otros censos en otros países vecinos, nos pone por encima en los procesos de inclusión y no discriminación, que son fruto de la lucha de todas y todos los activistas aquí presentes o de los que ya se fueron de esta dimensión. Señor director del INEC y señores técnicos del INEC, señor subsecretario de Diversidades del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que el compromiso con las organizaciones de activismo LGBTI+ sea lograr una encuesta de realidades LGBTI+ con datos más amplios, con más provincias estudiadas y participando, porque la equidad y la igualdad en derechos y oportunidades no tienen retroceso y tienen procesos de observancia permanentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. A continuación, queremos que conozcan de manera rápida el contexto y el camino que recorrimos como INEC para alcanzar la inclusión de esta temática y la obtención de los resultados. Esta
Esta es la primera vez que se incluye la temática de diversidades sexogenéricas en un censo de población y vivienda en la historia del Ecuador y de la región. Un desafío que asumimos con convicción y compromiso con la igualdad y la inclusión. Las 3 preguntas relacionadas al sexo al nacer, identidad de género y orientación sexual fueron construidas de forma participativa entre técnicos expertos del INEC, representantes de colectivos LGBTI+, el Consejo Nacional de Igualdad de Género, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la sociedad civil y con el apoyo técnico de UNFPA y la CEPAL. Esta participación se consolidó a través de la Alianza por las Diversidades Sexogenéricas, donde más de 20 colectivos LGBTI+, y el ente rector de la política firmamos un acuerdo por la igualdad de género, con el fin de avanzar de forma articulada e incluyente en el Censo Ecuador 2022. Estas preguntas declaratorias y opcionales fueron sometidas a pruebas piloto, con el fin de medir el impacto y acogida en la población. Y de esta forma, arrancamos con el operativo estadístico más grande del país. Contar por primera vez con datos sobre población LGBTI+, representa un avance significativo para los derechos colectivos y permite identificar brechas sociodemográficas para dimensionar las características y condiciones de vida de la población LGBTI+. El INEC se enorgullece de contribuir con información oportuna para alcanzar la verdadera inclusión y reconocimiento de derechos LGBTI+ en el Ecuador. Porque detrás de cada número hay una historia. Datos con orgullo. INEC. Buenas cifras, mejores vidas. Y sin más preámbulos, recibamos al director ejecutivo del INEC, Roberto Castillo, quien nos entregará de forma oficial los resultados censales de la población LGBTI+. Bienvenido. Muy buenos días con todos, con todas y con todes. Desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos le doy la bienvenida. Un saludo cordial a la ministra subrogante Verónica, Alexander, Freddy, gracias por tus palabras, Boris, representante del Banco Mundial y activistas en general. Miren, el día de hoy es un hito desde un punto de vista de derechos, de visibilización, desde un punto de vista estadístico. Y lo que voy a hacer a continuación es contar paso a paso lo que ha sido la construcción participativa, colectiva, de visibilizar por primera vez en una estadística oficial, que eso es distinto, a la población LGBTI+. Si no existimos, y de hecho me quedé un poquito emocionado leyendo lo que menciona acá, simplemente lo que no se mide no existe. Y es por eso que hemos trabajado varios años para llegar al día de hoy. Con ello, quiero que ustedes sepan primero que esto fue, una vez más, la construcción participativa. Y cuando hablo de participativa no estoy simplemente usando un término que puede ser políticamente correcto. Hablo con hechos. Hablo desde el momento en que a partir del año 2018 empezamos, un activista llegó a mi oficina, en ese momento yo era director ejecutivo del INEC, y me planteó esta propuesta. Y no era tanto de visibilizar en el censo de población, sino visibilizar en el sistema estadístico nacional. En lo personal ha sido un aprendizaje o un desaprendizaje sobre los temas relacionados con el sexo, el género, la orientación sexual. Casa adentro en el INEC hubo mucha también romper muchos criterios conservadores de parte de mi equipo, porque también había un riesgo justamente en qué tan fiable, confiable puede ser visibilizar algo que culturalmente es complejo medir. Es por ello que ustedes quiero que vean lo que fue más o menos nuestro trabajo en estos últimos años. En el año 2019 iniciamos algo que nosotros le llamamos el censo experimental. ¿Qué quiere decir esto? Es colocar preguntas exploratorias
para entender más o menos cómo funcionaban las preguntas. ¿Qué comprendía el informante cuando formulábamos, por ejemplo, la pregunta sobre orientación sexual? El fraseo, la coma, el punto, el orden de la pregunta no fue elaborada necesariamente en un escritorio. Fue elaborada justamente con el acompañamiento de muchos de los que están aquí presentes, con una discusión bastante rica para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y poco a poco fuimos dándole maduración al proceso. Para que ustedes tengan presente parte de nuestra hoja de ruta, en el año 2021, por ejemplo, incluimos las preguntas sexogenéricas en la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Entrenarnos, capacitarnos, sensibilizar al personal del INEC, generar protocolos para que la pregunta capte justamente esa realidad que queremos medir. Fruto de todos estos aprendizajes de más de 3 años, logramos en conjunto construir un formulario. El formulario es ese banco de preguntas que plasma justamente la capacidad que queremos para visibilizar fenómenos. Y también hemos trabajado fuertemente en lo que es la capacitación y la sensibilización. No es nada fácil. Yo digo, justamente escuchaba a Freddy hacer alguna alusión. Bonito es criticar. Vayan a territorio. Generen la sensibilización a los encuestadores, a las personas que son más conservadoras. Hay que salir a campo, hay que aprender, hay que justamente palpar la realidad. Y hay que estar conscientes de las bondades de los instrumentos y también de las limitaciones. Si alguien les dice que hay la metodología perfecta, les está engañando. No existe. Los estadísticos siempre estamos pensando en las mejores formas de poder medir los fenómenos. Y con ello, lo que les quiero compartir esta historia es algo que quiero aclarar en este espacio. Nuestra meta no es simplemente colocar las preguntas en un censo de población. Nuestra aspiración como oficina de estadística, y lo hemos conversado largo y tendido con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, con el Consejo Nacional de Igualdad de Género, que somos estas instituciones del poder, del Estado ecuatoriano, del poder ejecutivo, es justamente la transversalización de la información. ¿Qué quiero decir? Y les voy a explicar. El censo tiene una gran potencia. Con pocas preguntas podemos conocer con mucho detalle qué es lo que está pasando en territorio. Podemos saber con mucha precisión a nivel geográfico, entiéndase, provincia, cantón, parroquia, cómo están las condiciones de vida de la población. Pero un censo tiene una limitación, y es que no tiene la riqueza o la profundidad temática para estudiar un fenómeno. Para eso existen las encuestas especializadas. Y es por ello que, primer paso, el censo. Porque en el censo seguramente, ustedes van a ver, hay mucha información que simplemente no sabíamos que existía. Pero luego, gracias a la información del censo, vamos a ir a hacer una encuesta especializada de condiciones de vida para la población LGBTI+. Esa encuesta también la venimos trabajando ya algún tiempo atrás, haciendo pruebas piloto, y esa sí es una encuesta especializada, donde vamos a abordar esos temas que a ustedes les interesa, a esos temas, esas dimensiones del trabajo, de la educación, del acceso a servicios de salud, a los temas de participación, etcétera. Con esa encuesta podemos entender con mucho más detalle, con mayor rigurosidad, si quieren ver, metodológica, poder visibilizar a la población LGBTI. Y finalmente, hay otra parte del sistema estadístico que es igual de relevante, y es el trabajo con los registros administrativos. Si ante la autoridad del Poder Ejecutivo del Estado no se capta la información, no existe. Hay que trabajar fuerte, por ejemplo, con el registro civil o con el Ministerio de Salud Pública, porque hay información de la población LGBT que en los registros administrativos de todas las instituciones del Estado no se captan. Así que en esta forma de verlo de manera integral, quiero transmitirles que hay un censo,
hay una encuesta o varias encuestas y hay los registros administrativos. El censo tiene limitaciones, obviamente que tiene limitaciones por el mismo protocolo de la forma de hacer la entrevista, pero tiene otras bondades. Así que tengan presente que de nuestro lado siempre, obviamente, la rigurosidad en cada uno de los elementos. Y además, les invito con alegría, en realidad, es el primer censo de población en toda América Latina que se incluyeron preguntas sexogenéricas. No hay otro país en la región que haya hecho esto. Y esto es gracias, entre otras cosas, porque muchas cosas confluyeron, pero es la lucha constante de todos los activistas, muchos de los cuales acá los puedo ver. Así que el dato es de ustedes, el dato hay que apropiarse, el dato hay que verlo como una oportunidad, porque por primera vez vamos a ver un dato oficial con mucha desagregación territorial. Dicho ello, acá tenemos también una fotito que nos tomamos ya hace algunos años. Fue en septiembre del 22, si no me equivoco, y firmamos justamente con el ministerio, con el consejo, con más de 20 organizaciones y colectivos, esta alianza por las diversidades sexogenéricas. Y las alianzas hay que cumplirlas. Pueden haber cambios de gobierno, pueden haber cambios de administración, pero son políticas de Estado y es lo que tenemos que cuidar. Gran parte de esta alianza es lo que les he mencionado, la transversalidad de la información, el hecho de tener diferentes fuentes de información que nos permita visibilizar. Ahí estamos mucho más jóvenes, creo que varios de los que estamos acá, pero seguimos justamente en ello, con una sonrisa para el día de hoy, poderles entregar oficialmente las cifras de la población LGBT y más en el censo de población. Con esa premisa, vamos con los resultados. Bueno, antes de entrar en los resultados, quiero aclarar también un tema metodológico. En el censo de población incluimos 3 preguntas relacionadas. Primero, el sexo al nacer. Eso fue aplicado a toda la población. Y luego hay 2 preguntas adicionales relacionadas con la identidad de género y la atracción afectiva físico-sexual, que es la orientación, la orientación sexual. Estas preguntas fueron, 1, de carácter optativa, voluntaria, no fue obligatorio en el censo de población y se aplicaron para personas de 18 años y más. En base de datos, la combinación entre el sexo y el género, o entre el género y la orientación, o el sexo y la orientación, esa combinación en escritorio nos permite identificar a la población LGBTI+. Es una estrategia metodológica relativamente sencilla. Para un censo de población cumple con su objetivo, pero ya en una encuesta especializada, el protocolo, la forma en que se hace la entrevista, etcétera, etcétera, es distinto. Pero quiero aclarar que esa es la forma técnica como se realiza o se identifica a través de un censo de población a la población LGBTI+. Dicho eso, tenemos el dato oficial. Hemos contabilizado en nuestro censo de población 270.970 personas LGBTI+, de 18 años y más, que representan el 2.4%. Pero vamos con un poquito más de alegría. El 2.4%, veo algunos rostros. ¿Es alto, es bajo? Y aquí viene una precisión. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Ecuador, 2.4%, pero comparado con otros países, ¿cómo estamos? Y aquí viene la reflexión. Ustedes que conocen muy bien los temas culturales, económicos, sociales, como pueden ver, en la región no hay mucha información. México ha trabajado en ello, pero hemos logrado tener acceso a esta información de carácter oficial de otros países. Ustedes pueden ver esas características de estos países o pueden deducir las características de estos países,
donde tenemos en alrededor del 3, del 4% en los otros países y Ecuador en el 2.5%. Ecuador, un país latino, un país con una cultura y que Freddy ya de alguna forma lo mencionó. Saquemos las propias conclusiones. Nosotros, muy contentos de con esta estrategia haber visibilizado un número importante de población LGBTI+. Algunos dirán, ¿son más? Sí, pero esto te permite trabajar en donde creemos que potencialmente tenemos todavía población invisibilizada. ¿Me explico? Esa es la oportunidad que nos da este censo de población. Por otro lado, y ya entrando un poquito para darles algunos elementos de las características principales de la población LGBTI+ en el Ecuador, son las siguientes. Primero, ya cuando lo que tenemos que ver con orientación sexual, tenemos el siguiente resultado. Del total de la población LGBT+, tenemos que el 55% son lesbianas o se identificaron como tal, 36.1% como gays, 7.1% como bisexuales y 1.8% como todos los demás categorías. En términos de la diversidad de género, tenemos que el 58.3% de la población trans son transmasculinos, el 40.1% transfemeninos y el 1.6% son no binarios. Muy bien, veo fotitos por allí. Vamos una más. Y ahora veamos en temas de grupos etarios. ¿Cómo están? Fíjense, cuando vemos la distribución del total de los cerca de 271,000 personas LGBT en el Ecuador, vemos que cerca de 6 de cada 10 personas LGBTI+ tienen 45 años o menos. Pero un dato novedoso, que lo conversábamos con Dominique y con Hercio del Banco Mundial y el BID respectivamente, fue a esto, de que el censo captó cerca del 18%, o lo digo de una forma diferente, 2 de cada 10 personas LGBTI+ en el Ecuador tienen 60 años o más. Escucho ahí ya un análisis. Y aquí viene otro dato interesante. Del total de la población, de los 271,000 personas LGBTI+, si los organizamos por provincia, tenemos que la mayor cantidad están o residen en Guayas, Pichincha o Manabí. Esto es lógico porque son a su vez las provincias más grandes del Ecuador. Pero aquí viene la siguiente cifra. ¿Qué pasaría si contabilizábamos a todas las personas LGBTI+ de Guayas y le dividimos para la población de Guayas? Eso es distinto. Es verlo de forma relativa. ¿Me explico? Aquí tienes la distribución. Pero ¿qué pasa si es que a cada una de las poblaciones de cada provincia le dividimos para el tamaño de la provincia? Esa es una mejor manera de poder ver en términos relativos en dónde está mayor concentrada una población. Y los resultados son los siguientes. ¿Cuál es la conclusión del censo de población? Que tenemos que la mayor concentración, hemos agrupado en una gama de colores, los de color verde son las provincias de la Amazonía, las azules son las de la costa, las rojas son las de la sierra y Galápagos violeta. ¿Cuál es la conclusión? La mayor concentración en términos relativos de la población LGBTI+ reside en la Amazonía. Voy a hacer una reflexión adicional para que creo que técnicamente es importante. Relativamente no es que existe una gran diferencia entre un 2.7 y un 2.4 para los estadísticos, no es tan marcada, pero esa es la fotografía. Ahí veo ya algunas impresiones. Otro dato importante, del total de la población LGBTI+, el
41% son representantes de hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro 60% son otros miembros del hogar, pueden ser cónyuges, pueden ser hijos, ¿correcto? Y aquí les doy un dato que es muy distinto. La composición del hogar es esta para la población LGBTI+. Podemos ver, como les mencioné, el 41% son representantes del hogar, el 28% son cónyuges o convivientes, 20% son hijos, hijas, nietos, etcétera, otros parientes 9.2%, y aquí hay una reflexión, porque quiere decir que en el censo captamos a hogares donde había un representante del hogar, no sabemos si es que era cisgénero, etcétera, pero hubo hijos, hubo el 20% declaró en el censo de población ser parte de la población LGBTI+. Y esto es importante y yo solo les estoy dando las primeras pinceladas de lo que estoy seguro que ustedes conocen muchísimo mejor. Porque con el censo podemos hacer tipologías de hogares. Aquí simplemente les doy una descripción, pero podemos concluir que cerca del 30% de las personas LGBTI+ viven con sus parejas. Un elemento adicional, en el censo de población también indagamos preguntas para conocer si la población tiene algún tipo de discapacidad. Técnicamente nosotros le llamamos dificultad funcional permanente y viene de una discusión con algunas agencias de Naciones Unidas para poder identificar a personas con discapacidad. El dato revelador es que del total de la población LGBTI+, a su vez podemos identificar en el censo que el 9%, es decir, 24.303 personas, tienen una dificultad funcional permanente. ¿Qué significa eso? Que tienen dificultad, por ejemplo, permanente como para ver, para oír, para hablar o para caminar. ¿Se pueden generar políticas con esta información? Sin duda, sí, porque podríamos saber diferentes tipos de vulnerabilidades para una población en especial. Y ahora vamos por nivel de instrucción. El dato es que 3 de cada 10 personas LGBTI+ tienen un nivel de instrucción superior. O dicho de otra manera, 7 de cada 10, como mucho, accede hasta un nivel educativo bachillerato. ¿Les suena familiar? Pues bueno, el censo va describiendo estas grandes características que acabo de mencionar en este momento. Ya para ir cerrando, también en el censo, como indagamos preguntas para saber si las personas trabajaban y en qué trabajaban, tenemos que del total de la población LGBTI+ que trabaja, el 50% lo hace en actividades en la rama de servicios y tan solo un 4.3% en actividades relacionadas con la construcción. Allí hay mucho trabajo que hacer porque detrás de esto también existe de alguna forma una concepción o roles que digamos que la puede potencialmente tener una sociedad. Pero lo potente del censo de población es que ustedes podrían analizar con mucho más detalle cuáles son esas ramas de servicios, en qué provincia, en qué cantón y en qué parroquia. Para ir cerrando, dado que podemos estar mucho tiempo dando algunos datos, quiero primero agradecer una vez más al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, al CENIL, al equipo técnico del INEC, particularmente a Lore Parreño, que no sé dónde está, que diga hola. A Lore, por favor, yo les pido un aplauso también para ella. A Cecilia y al equipo en general del INEC, y disculpen que hable un poquito más del INEC, pero les quiero agradecer particularmente a las dos y sobre todo a la Lore en los últimos días, meses, que ha estado liderando esta parte técnica, porque hemos logrado construir justamente un visualizador. Ese visualizador que sea su herramienta. En www.censoecuador.gov.es, háganle clic en resultados. Luego de resultados vayan a visualizador. Y después de hacer visualizador, se les va a abrir este dashboard que ustedes pueden consultar muy rápidamente el perfil sociodemográfico de cualquier población en el país. Lo pueden filtrar por provincia, por cantón o por parroquia.
Pero en esta última etapa, que esto es todo el censo de población, creamos un módulo en especial y es, es este de acá. Hágale clic en temáticas y luego de hacerle clic en temáticas, háganle clic en LGBTI+. Cuando ustedes hagan clic allí, se les va a abrir este dashboard que lo hemos trabajado en conjunto con el ministerio, con el consejo, con nuestros técnicos, que ustedes pueden consultar lo que hoy les acabo de comentar, pero con mucho más detalle o mucha más desagregación. Lo pueden hacer por área urbana, rural, por provincia, por cantón y por parroquia. Lo hemos agrupado en función justamente de las necesidades que nos han transmitido a través de las organizaciones y colectivos, y ustedes pueden consultar, hay diferentes temáticas para orientación sexual, para identidad de género. Puedes abordar, por ejemplo, aquí están los LGBTI+, y aquí están las características demográficas, el tamaño promedio del hogar, el tamaño de la vivienda, el nivel educativo, los grupos ocupacionales, los niveles de instrucción, el analfabetismo digital, pero todo pensado para la población LGBTI+. Esa es la potencia de un censo de población. No es exhaustiva en la temática, pero les permite tener mucha desagregación territorial. Y con ello, por ejemplo, estudiar qué está pasando en la Amazonía. ¿Lo sabíamos? ¿No lo sabíamos? ¿Qué está pasando en esos adultos de más de 60 años y más? ¿Cómo viven? ¿Dónde viven? ¿Con quién viven? Toda esta información la pueden acceder en este visualizador que ya es público. Una vez que yo termine de hablar, ingresen ahora sí al www.censoecuador.gov.es y con ello estamos justamente dando oficialmente acceso público de cifras oficiales por primera vez a la población LGBTI+. Dicho eso, y voy a hacer la lectura, ¿sí? Invisibles nunca más. Buenos días. Muchísimas gracias, Roberto. En verdad, qué orgullo poder contar con datos que visibilicen a la población LGBTI+. Ojalá que esta buena práctica sea replicada a nivel mundial. Pido un aplauso para este hecho histórico que hoy marca Ecuador. Para cerrar, demos la bienvenida al grupo artístico Huarmichinas Ñuka Trans. Este grupo resalta la nacionalidad latinoamericana y ciudadana transgénero en todas sus manifestaciones culturales y artísticas. Ñuka Trans, que significa soy trans, un nombre cargado de orgullo en torno a la identidad de género. Esta agrupación se formó en 2007 para participar en la Marcha del Orgullo como grupo cultural que quiere visibilizar a la comunidad trans en espacios públicos y para la defensa de derechos de la comunidad transgénero. A partir de ese año, se han presentado en diferentes escenarios públicos y privados, llevando el mensaje positivo de que las mujeres transgénero también pueden expresarse por medio del arte y la cultura. Recibámoslos con un fuerte aplauso.
las leyes del amor me obligaron a olvidar, y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Muchísimas gracias, Ñucatrans. Pusieron a bailar y aplaudir a más de uno. Pido otro fuerte aplauso para Ñucatrans. Excelente presentación. Bueno, una vez más, les recordamos que toda la información se encuentra disponible en nuestra página web www.censoecuador.gov.es. Gracias a todos, todas y todos por hacerse presencia en este día tan histórico para el Ecuador. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.